ya sea involucionando o sea bastante activa todavía. Bien, en cuanto a su conservación, la misma se describe que puede permanecer hasta aproximadamente 2 días estando refrigerada a una temperatura de 4 grados centígrados, en tanto que puede permanecer 2 meses si es que nuestra muestra biológica se encuentra congelada. Entonces, una valoración incrementada de creatinquinasa la podemos tener en casos de traumatismo muscular, en casos de miositis o tal vez en casos de tétanos o en una miopatía de esfuerzo o en una miopatía paralítica que puede ser un caso de lumbago o el TING-UP, bastante común en los equinos, este último, la miopatía deficitaria, donde generalmente conlleva una carencia en selenio o en tocoferol o vitamina E. También se puede ver en casos de colapso circulatorio o bien a causa de un esfuerzo físico no habitual al cual el animal sea sometido. Ahora, considerando un poco las especies, en la especie canina, la valoración de la creatinquinasa puede estar aumentada en casos de infecciones musculares. Como bien dijimos, la creatinquinasa se sintetiza específicamente a nivel de citoplasma y a nivel mitocondrial de los miocitos. Por ende, su alteración implicaría alguna alteración a nivel muscular. Ello también puede ser indicativa de alguna presencia de absceso, algún cuadro tetánico o a causa de alguna inoculación de algún medicamento vía intramuscular, por ejemplo. En el equino puede deberse a causa de una miopatía o la rhabdomiólisis de la que habíamos hablado implica una necrosis muscular. En el bovino puede darse a causa de deficiencias y también suele presentarse a causa del animal tumbado, donde se ha visto, de acuerdo a la literatura, que la creatinquinasa pudo alcanzar valores superiores a la basal, inclusive se describe 1.000 unidades internacionales por litro. Y en la especie porcina bastante frecuente en casos de sensibilidad al estrés, donde se ha descrito un valor aproximado de 2.000 unidades internacionales por litro. Bien, la segunda enzima de la cual estaremos hablando es el aspartato aminotransferasa AST o también conocida como GOT por sus siglas en inglés. Esta enzima no solamente se sintetiza a nivel del citoplasma y de las mitocondrias de las células que conforman el tejido muscular, que son los miocitos, sino también se sintetiza en las células que conforman el hígado, es decir, de los hepatocitos, lo cual conlleva a poder determinarla o poder conceptualizarla como que no es una enzima cuya alteración o cuyo incremento en sus valores no es específica de daño muscular. Esta enzima entonces la podemos encontrar incrementada y ello podría conllevar alguna alteración en músculo esquelético, alguna alteración en músculo cardíaco o alguna alteración a nivel hepático. Por ende, la utilidad clínica implicaría a estar apuntando a probables desórdenes de índole muscular o de origen hepático.
Entonces, de nuevo, su incremento implicaría una lesión o una injuria a nivel de los miocitos y a nivel hepatocelular. También en casos de ocurrir hemólisis la vamos a poder encontrar aumentada en sus niveles. La vida media de esta enzima es más prolongada que la CK. Habíamos dicho que la CK era muy sensible. Esta sensibilidad no se presenta en el caso de la AST, que permanece en suero o en plasma durante más tiempo en comparación a las solamente 2 horas que la encontrábamos especialmente en el equino en el caso de la creatinquinasa. La AST puede encontrarse inclusive durante 7 a 8 días. Se habla de un promedio de entre 3 a 4 días de vida media de la enzima y alcanza su pico máximo de unas 24 a 48 horas y ese alcance de pico se da en forma gradual tras la ocurrencia o el suceso de la injuria consistente, ¿verdad? Las muestras biológicas en cuanto a su mantenimiento, la AST se ha descrito que permanece 5 días a temperatura ambiente en la muestra e inclusive puede llegar a permanecer 2 meses si es que la muestra se encuentra congelada, refrigerada. Es decir, es una enzima cuya vida media o cuya presencia en la muestra la vamos a poder estudiar transcurrido ya un tiempo considerable desde su secreción. Bien, ahora entonces es importante poder tener en cuenta estas dos gráficas en donde vemos en la ordenada la actividad sérica de la creatinquinasa y de la aspartato aminotransferasa expresadas en unidades internacionales por litro, en tanto que en las abscisas vamos a poder evaluar el tiempo transcurrido en días después de una lesión muscular determinada y en este otro gráfico vemos el tiempo transcurrido en días durante una lesión muscular que se presenta continua, es decir, que aún no ha involucionado. Entonces, en el caso de la aspartato aminotransferasa, al presentar una vida media en plasma más larga que la creatinquinasa, ella tiene, por tanto, una importante utilidad en el estudio de la evolución de una lesión. Es decir, que por más que la lesión esté persistiendo todavía, quizá la creatinquinasa no la vamos a poder detectar más por la vida media corta que caracteriza a la CK, pero no obstante la AST sería indicativa de una evolución de una lesión determinada. El incremento de la creatinquinasa indica una lesión muy reciente, en tanto que el incremento de CK y de AST indicaría un daño reciente y que está, digamos, latente o es activo. Un incremento solamente de AST es indicativo de que el daño concluyó hace más de 2 días en promedio y que por ende esa lesión o esa injuria ya se encuentra de nuevo evolucionando hacia la recuperación del animal. Bien, entonces, cuando hablamos de una valoración incrementada de AST, teniendo en cuenta las especies de manera particular, vamos a referirnos que en el perro y en el gato podríamos tener aumento de AST en casos de hepatopatías o de miocardiopatías. En la especie equina la podemos tener aumentada en cuadros que impliquen hepatopatías
en cuadros que impliquen miocardiopatías, por supuesto, enfermedades que involucren al músculo esquelético o tras la realización de un ejercicio físico no habitual al cual el animal sea expuesto, un sobreesfuerzo. En la especie porcina la podemos encontrar aumentada en sus niveles a causa de estrés y también de una degeneración a nivel de hepatocitos, en tanto que en los rumiantes, en específico en los bovinos, podrían demarcar un cuadro de hepatopatía o de enfermedades del músculo esquelético, igual que en pequeños rumiantes, en donde podría estar indicando alguna presencia de patología del músculo esquelético también. Bien, la tercera enzima de la cual vamos a estar hablando es la lactato deshidrogenasa, refiriéndonos también entonces a un daño probable a nivel de los miocitos. La lactato deshidrogenasa es una enzima catalizadora presente también en muchos tejidos, lo cual entonces denota de que no es específica de algún tejido en particular. La lactato deshidrogenasa entonces en el caso de estar aumentada, podría ser indicativa, además de alguna alteración en músculo esquelético, podría ser indicativa de alteración a nivel cardíaco, de alteración a nivel hepático o también alguna alteración a nivel renal. Es decir, no es específica de un solo tejido en particular. Bien, la LDH pasa al torrente circulatorio entonces